Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, voy a anunciar la próxima clase, que sería la última de este cuatrimestre, que es dentro de un mes porque tenemos un feriado en el medio. Va a ser el 4 de julio, el título de la clase es El sufrimiento en los niños, y van a presentar Pablo Russo y Ludmila Maliszewski, y va a comentar Ana Ruth Nachles. Así que bueno, recuerden, 4 de julio. Bueno, la clase de hoy le pusimos por título Las servidumbres del goce, como habrán visto en el flyer. Vamos a presentar un trabajo, en principio voy a leer yo, después va a presentar su trabajo Elsa Maluenda, y contamos con la presencia de Graciela Musacci para el comentario. Bueno, siempre, digamos, agradecemos a Graciela que haya aceptado la invitación, y bueno, siempre es un gusto escucharla a Graciela. Bueno, comienzo con la lectura de mi trabajo. Le puse un epígrafe, es una cita de Lacan del atolondradicho. Y dice así: la elucubración freudiana del complejo de Edipo, que hace de la mujer pez en el agua por ser la castración en ella inicial, contrasta dolorosamente con el hecho del estrago que en la mujer, en la mayoría, es la relación con la madre, de la cual parece esperar como mujer más sustancia que de su padre, lo que no va con su ser segundo en este estrago. La familia, sea cual fuera la forma que ésta adquiera, es el lugar donde el ser hablante se constituye como tal. Encontramos allí los significantes a los cuales el sujeto se habrá identificado y las condiciones de amor y goce que guiarán sus selecciones de objeto. Somos hablados por la familia, incluso antes de que nosotros podamos hacerlo, y en ella nos confrontamos al deseo de cuál somos hijos. Pero por otro lado, la familia, tal como nos enseña Lacan, es un sueño del neurótico, por estar al servicio de velar la relación sexual que no hay. ¿De qué gozan el padre y la madre? Es el secreto, lo no dicho, alrededor del cual se sostiene la familia, nos dirá Miller. Hace unas clases atrás, Mónica nos recordaba que este es un tema que hemos trabajado mucho en Enlaces. Dimos hace ya bastante tiempo un seminario que se llamaba Lo que hace familia, entre el semblante y el secreto de goce. Bueno, tomando la etimología de la palabra familia, que proviene de famulus, que significa siervo, esclavo, Miquel Bassols agrega que el sujeto se hará, en principio, siervo de ese secreto de goce, lo cual puede constatarse en las veces que este secreto familiar retorna en el síntoma de los niños. En su libro Modos de hacer familia, ni típica ni edípica, Blanca Sánchez trabaja con claridad y precisión este artículo de Bassols. El artículo se titula Famulus y está en la revista Enlaces 23. Y a partir de allí comenta distintas formas de servidumbre respecto a la familia según cómo se la piense. La primera servidumbre que toma es la del falo, que se corresponde a la familia planteada desde el período de la enseñanza de Lacan, que Miller llamó la significantización del goce. Es la familia tomada de la perspectiva edípica, que Lacan formaliza en ese momento con la metáfora paterna.
Si el falo es el significante del deseo del otro, se trata de cómo cada sujeto se posiciona y se somete a él. Pero la época exige que pensemos a la familia desde otro punto de vista. Ya no estamos bajo el régimen del orden simbólico, en donde el nombre del padre tenía cierta eficacia en la regulación del goce, sino que lo que comanda hoy son los diversos modos de gozar que surgen sobre el fondo de la no relación sexual, y a partir de los cuales se conforman las familias. La familia patriarcal se revela entonces hoy como un artificio más, subordinado a ese real de la no relación. Pero además, incluso si pensamos la familia en la sociedad patriarcal, donde lo que ordena los intercambios es el significante del falo, el intercambio de mujeres entre los hombres, el intercambio del falo por un hijo para las mujeres, no podemos dejar de lado la presencia de ese otro goce, el femenino, que escapa al significante. Es por esto que Bassols planteará que hay que pensar a la familia no tanto como un sistema simbólico, sino por el goce que habita en ella. La familia, dice Bassols, es un aparato de goce, lo estoy citando, un modo de resguardar el secreto del goce como innombrable, incluso como objeto. Secreto de goce familiar que vela el éteros del goce femenino. Y como ya dijimos, el sujeto con su goce se hace siervo de la familia. Freud vislumbró que no toda la familia puede ser explicado por el complejo de Edipo, al comprobar la importancia en la niña del lazo temprano con la madre, lo que hace que plantee que en ella el Edipo es secundario. Es la paradoja que señala Lacan en la cita que tomé como epígrafe. Todo haría suponer que ella, en tanto está castrada desde el inicio, se volcaría sin más hacia el padre. Pero se constata que esto no es así. La intensidad de lo que ella espera de la madre es superior a lo que ocurre con el padre. La consecuente decepción y la hostilidad que provoca serán igualmente intensas. Freud señala que esta ligación temprana de amor-odio con la madre es fuente de fijaciones duraderas, que tendrán incidencias en el futuro de la mujer. Podríamos agregar entonces a nuestra lista de servidumbres de goce que tienen su origen en la familia, esta relación madre-hija, que tal como dice Lacan, puede llegar hasta el estrado. Un testimonio de esta servidumbre lo encontramos en el libro de María Negroni, el último libro, que se llama El corazón del daño. Es un libro dirigido a una madre que ya no está, escrito en primera persona y ocasionalmente en segunda persona cuando se dirige a ella. En pocas páginas recorre las vicisitudes de la vida de la autora en pequeños fragmentos. Su infancia en distintas ciudades y casas, su adolescencia, su juventud, signada por la militancia en los años 70, la maternidad, la clandestinidad y los años de plomo, una década de residencia en Nueva York, las consecuencias del divorcio con su compañero, y así hasta llegar a la enfermedad y muerte de su madre. Y todo esto sobre el fondo de la presencia inextinguible de esa madre. ¿Cómo alguien existe hasta cuando no está?, se pregunta Negroni sobre el final del libro. Entre estos fragmentos que recorren su vida, intercala reflexiones sobre la escritura, la lectura, sobre la literatura en general. Hay reflexiones suyas y de otros autores, así como también va tomando citas de sus obras anteriores. Podría decirse que la suya es una escritura minimalista, frases cortas que no abundan en detalles y que van al meollo de la cuestión. Lo que primero me llamó la atención de este libro es la manera que tiene de presentar a la madre.
Salvo algunas brevísimas descripciones y el relato de algunas escenas, muy breves también, la madre se hace presente y de una manera contundente por sus dichos, por sus expresiones o por algunas palabras sueltas, que generalmente cierran esos fragmentos de escritura. La palabra tu padre, que lo escribe todo junto, la expresión no contestes, la palabra incordio, la expresión allá vos, no pongas esa cara, la palabra buche, tilinga, ni que fueras retardada. Bueno, son solo algunos pocos ejemplos de los que aún abundan en el libro. La madre, la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida, dice la autora, nunca amaré a nadie como ella, es descrita como una mujer hermosa y coqueta, y a su vez atormentada y sufriente por el asma, un poco loca y bastante déspota, como se desprende de sus dichos. Ante esa madre, una niña atemorizada y también sufriente, que intentaba interpretar los silbidos del pecho materno, aplicada y sobresaliente en todo lo que emprendiera, aunque nunca pudiera colmar las expectativas de esa reina insatisfecha. Una niña obediente que encontraba cierto refugio lúdico y alivio en los libros. Nunca nadie eligió los libros que leía, dice por ahí. En fin, era una muñeca. ¿Por qué supe tan tarde que obedecer no es una virtud? Esta es una pregunta que recorre el libro. Un día, la muñeca, en el fragor de aquellos años revoltosos en los que le tocó ser joven, despierta de esa infancia mortificada. Se enamora de la vida, como ella misma dice, y se va de la casa familiar dando un portazo. Por años no ve a su madre, pero esta rebeldía no es más que la contracara de aquella obediencia. ¿Buscaba en realidad ser hija para siempre? Se pregunta. Obediencia y rebeldía, amor y odio, dos caras de una misma moneda. El odio es lo que parece, un amor herido, dirá en referencia a las pasiones que le despierta su madre. Lacan resalta estas dos caras juntándolas en una sola palabra, odio y enamoramiento. Negroni recorta dos escenas infantiles que marcaron su vida. Una madrugada, la niña de 6 años es arrancada repentinamente de su cama y así como está, con un abrigo sobre el pijama, es llevada por la madre a buscar al padre al club donde éste jugaba al póker con sus amigos. Hay un recuerdo posterior ligado a esta escena, a los 13 años, donde nuevamente es arrastrada por su madre a una cita de reconciliación de esta con su padre después de un periodo de separación. Mi madre me da instrucciones precisas para la reunión. No te muevas de escuchar. Tenés que grabar bien en la cabeza las promesas de tu padre, escrito todo junto, las sabrás. Compelida a ser una testigo muda del malentendido entre los padres, veremos más adelante cómo se las arregla con esto. En la segunda escena, la niña juega frente a un espejo a insinuar un escote. En ese momento, escucha el llanto de su madre. Un llanto antiguo, gutural, reacio a todo amparo, describe Negroni. Un llanto que abre un enigma sobre el goce de su madre. ¿Por qué llora esa mujer? Alejandra, sí. ¿Podrás hablar un poquito más alto? Porque bueno, está como bajo el volumen o tenés que hablar más alto. Bueno, ¿por qué llora esa mujer? ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí. Es una pregunta sin respuesta. El dolor de su madre justo en el momento en que algo de la sensualidad de la niña se ponía en juego. La niña se cubre los senos, promete no mirarse más al espejo, vuelve a su cuarto y baja la persiana.
Bajar las persianas, construir muros, es algo que será una constante que repetirá a lo largo de su vida, según la autora. ¿Cómo salir de ese atolladero? ¿Cómo librarse de estas servidumbres? Encuentro la respuesta en 2 puntos que sitúa Negroni y que creo son la enseñanza de este libro. Voy a citarla nuevamente. Digamos que fuiste la peor de las mejores cosas que me sucedieron. No me di cuenta de lo más obvio. Fui yo, tu sublevada hija, la más incorregible, la que amó sin tregua tu exigencia, la que tuvo un hambre insaciable y se aferró a la lengua umbilical y se comió entera a la araña materna, la que se ató a tus abusos para armar su propia escena enfermada. Hasta ahí la cita. Hay en este párrafo un responsabilizarse del propio goce. No se trata allí de las características de esa madre, sino de lo que la hija ha tomado y amado en ella. El libro lleva como epígrafe una frase de Clarice Lispector. Voy a crear lo que me sucedió. Por supuesto que es un epígrafe aplicable a la literatura, pero también podríamos decir, y este libro es un ejemplo de ello, que es aplicable a la ficción con la que nos contamos nuestras vidas y que encubre nuestro goce. Negroni, con Lispector, parece decirnos que en lo que nos sucedió, lo que incluye a nuestros padres, siempre hay algo de una marca propia. Entonces, diría que una de las maneras de salir de ciertas servidumbres es la de responsabilizarnos de nuestro propio goce, más allá de las ficciones que lo recubren. El segundo punto que me parece interesante destacar es lo que le ocurre a esta niña cuando está en la escena de reconciliación de sus padres. La salida que encuentra para no quedar atrapada, para no quedar bajo la servidumbre de ser la testiga muda. No lo soporta, quiere que se callen, que la dejen en paz, y de repente se encuentra repitiendo para sí misma palabras sin sentido. Milquibar, tapioca, cachivache, cartulina, siminucop. Dice Negroni, ese refugio es la antesala de la poesía. La poesía, lo entenderé después, no tiene interés en temas ni en personajes. No cuenta historias, no inventa mundos. En el ruido de hoy da a escuchar un silencio. Enseña a preguntar y a perderse. Reemplaza lo que no hay por la alegría, acaso incongruente, de intentar nombrarlo. Negroni comienza su carrera literaria escribiendo poesía, una manera de poder silenciar a esa madre, que ella misma definía como la dueña del lenguaje. Bueno, hasta aquí mi trabajo y bueno, Elsa. Hola, buenas noches. Bueno, en principio les cuento que cuando leí el texto que Antuña acaba de leer, volví a El corazón del año, ¿dónde está? Ahí, que lo había leído el año pasado, y al releerlo le agregué un epígrafe que no estaba, les cuento para los de comisión de enseñanza, y para Graciela es una frase nada más que agregué. Bueno, el título del trabajo es Hacer existir al amo, y el epígrafe dice, había una vez un antes, se perdió. Bueno, para desplegar algunas pinceladas sobre las servidumbres del goce en la familia, comienzo con algo que ya dijo Ale, la etimología de la palabra familia, que proviene del latín, donde famulus significa esclavo, siervo, sirviente, sometido, y designaba en Roma al conjunto de esclavos pertenecientes a una casa y por extensión a todos los que habitaban en ella.
incluyendo a la esposa y los hijos, todos al servicio del amo o pater. Ahora bien, dando un salto en el tiempo, desde la antigua Roma hacia Francia en el siglo XVI, nos encontramos con un joven autor que a los 18 años de edad escribió un ensayo que lleva por título Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Se trata de Etienne de Lavoisier, quien se refiere a los tiranos de la antigua Roma, como Julio César o Nerón, pero en verdad su discurso apunta contra el absolutismo de los reyes de Francia. Según él, la servidumbre es voluntaria y es motivada por la costumbre o por la ignorancia o, como ocurría con el séquito más cercano a estos amos, por el interés en obtener una tajada en el reparto de privilegios. Podemos decir entonces, apoyándonos tanto en la etimología como en el discurso de este autor, que en la familia se reproduce la servidumbre voluntaria. La servidumbre a un goce que anida en cada uno de los integrantes de una familia, más allá de algún otro a quien se lo atribuya o que por momentos lo encargue. Ahora bien, la familia contemporánea sabemos que no es la de antaño y que el lugar del pater ha sido horadado. No obstante, seguimos escuchando, más allá de las nuevas configuraciones familiares, las dificultades para desasirse de los significantes del discurso que la familia transmite, de las identificaciones y de la repetición de un destino que no es otra cosa que suponer que el futuro será siempre igual al pasado. La familia es un artificio para intentar ordenar el goce, regularlo, encasillarlo. Por otra parte, las relaciones familiares vienen al lugar de la relación sexual que no existe. Suplen la imposible complementariedad entre los sexos, tienen en su fundamento el malentendido fundamental. Por esto, por estas razones de estructura que el psicoanálisis ha formulado, considero que, comillas, pues una cita, la demanda de familia se transforma, pero no desaparece. Fin de la cita. Esto lo sostiene Fabian Feinwachs en un diálogo que mantuvo con Graciela Schnitzer y que está publicado en la revista Enlaces número 23. En este punto, en torno a la persistencia de la familia, recuerdo que Umberto Eco, en un libro que se llama Nadie acabará con los libros, dice: el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. Y me parece que más allá de sus diversas configuraciones que se renuevan y modifican incesantemente, la familia es una invención tan permanente como los objetos nombrados por Umberto Eco. La familia es una ficción que cada uno se inventa para dar sentido a la confusión, al desamparo, la soledad y el misterio que implica estar vivo. Y así como cambian las formas en que nos comunicamos, las palabras que usamos para sostener la ilusión de que nos entendemos, también cambian los modos de hacer familia
que no son independientes de las circunstancias políticas y sociales en que se desarrollan. En la película Miss Mary del año 1986, dirigida por María Luisa Bember, podemos apreciar cómo se resquebraja la sociedad patriarcal en la vida cotidiana de una familia perteneciente a la oligarquía argentina. La acción se sitúa en un tiempo claramente delimitado por imágenes de archivo, que aparecen al comienzo y al final de la película. Estas imágenes son, al comienzo, las del golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930, y las del final, las del advenimiento del peronismo en 1945. La familia en cuestión, y advierta la vivosidad de la frase, está integrada por un padre autoritario, para quien las mujeres, sus hijas especialmente, deberán cumplir con el destino de sumisión y obediencia a los valores de clase que él defiende. Una madre que resuma aburrimiento por todos los poros, que repite una y otra vez al piano la misma triste melodía y que esconde su mirada tras un par de anteojos oscuros, y que además se encierra a llorar en una habitación, a la que llama el cuartito para llorar. Ese cuarto no es más que un trastero, un lugar repleto de cosas inservibles, que creo metaforiza el lugar que ocupaba esta mujer en esa familia. Familia que se completa con 3 hijos. El mayor seguirá la carrera militar y transgrede los valores impuestos solo cuando se atreve a tener relaciones sexuales con la institutriz inglesa, la Miss Mary del título, lo que le costará a ella el puesto de trabajo. En cuanto a las 2 hijas, una de ellas es obligada a casarse con un hombre al que no ama porque tuvo relaciones sexuales con él, y la otra hija escapa de algún modo a su asfixiante entorno, refugiándose en ficciones y en una cierta locura más actuada que sentida, logrando así sustraerse del yugo a que sus hermanos se someten. Ella no consiente a la servidumbre voluntaria y parece que consigue desfamiliarizarse. En una nota publicada en el suplemento Radar de página 12, el pasado 10 de abril, con motivo de cumplirse 100 años del nacimiento de María Luisa Bember, la autora de la nota, Paula Vázquez Prieto, subraya que esta película es la más autobiográfica de la filmografía de Bember, y que, apoyándose en el punto de vista de la institutriz inglesa, narra cómo fue su propia crianza en una estancia durante la década del 30. A la realizadora le llevó muchos años salirse del esquema tradicional, ya que cumplió con el rol de esposa y madre que se esperaba de ella, y recién a los 58 años filmó su primera película. Una frase creo que resume su posición con respecto a los límites impuestos por la maternidad como único destino posible por aquellos años. Dijo María Luisa Bember, hay que tener 4 hijos para saber que no te alcanzan. Y así fue que pudo no solo escribir 2 guiones que fueron filmados por otros y de los que no quedó conforme, por lo cual se decidió a empezar a filmar, y así fue que hizo 6 películas, dirigió 6 películas en 13 años de carrera. Volviendo a Miss Mary, en esta película asistimos a un cambio de paradigma
a una ruptura con las formas tradicionales que algunas familias, las más acomodadas, sostenían, y que gran parte de la sociedad de algún modo replicaba. Y también asistimos, en el ámbito de la política, a la irrupción de las masas que trastocarán la escena pública. Estas transformaciones en lo público y lo privado están íntimamente relacionadas, interconectadas. Un cambio de posición subjetiva tiene consecuencias imprevisibles en el entorno más próximo y en el círculo ampliado de relaciones, así como de forma más notoria las decisiones políticas tienen efectos en la vida cotidiana de las personas. Generalmente no vacilamos en afirmar que una familia como la retratada en Miss Mary es cosa del pasado. Sin embargo, me pregunto si estas modalidades de sostener al amo en la familia y también en la escena pública persisten bajo nuevas máscaras, pues, como dice Lavoisier, el poder no es otro que el que se otorga. Quedan resabios, vestigios de aquellas familias del estilo de la que muestra María Luisa Bemba. ¿Es el mercado con su mano invisible que incita a gozar en el voraz circuito de la lógica capitalista que Lacan formalizó el amo más cruel que hemos hecho existir? Un amo a la medida de nuestros tiempos, un amo construido a imagen y semejanza de los goces innombrables, que por ser rechazados no dejarán de retornar bajo la forma de la servidumbre voluntaria. El psicoanálisis no propone soluciones colectivas, lo sabemos, pero en el trayecto de una cura, con la caída de las identificaciones, será posible abandonar lo ya sabido, a lo que nos conmina la repetición de las marcas de goce, esas a las que el sujeto ha servido y de las que se sirvió sin saber. Hasta aquí. Bueno, gracias, Elsa. Te escuchamos, Graciela. Bueno, hola a todos. ¿Qué puedo decir? Pasan cosas lindas en una familia. Recordarán algunos de ustedes esa propaganda en televisión donde un joven guarana se enteraba de que iba a ser padre. Era todo bastante encantador. Lo curioso es que la propaganda era de una marca de vino, así que no sabemos qué relación había entre el padre y el vino. ¿Sí? Y por otro lado, un tango, Pobre mi madre querida. Entonces, ya que estamos en la familia, les voy a hacer un cuentito. Elsa me dio el pie. Había una vez. Once upon a time. Había una vez, yo diría desde los 40 y pico hasta los 70, en nuestro país y en el psicoanálisis en general anglosajón, éramos todos kleinianos. Yo no era kleiniana, así que por supuesto como buena representante del género, me rebelaba contra el kleinismo. Pero en fin, éramos todos kleinianos y todo se interpretaba en base a los monstruos que el niño ponía en el cuerpo de la madre y las pulsiones agresivas y la posición paranoide y todo eso. Por suerte, para muchos de nosotros, vino Lacan, nos salvó con el padre pacificador, que simbólico y que arreglaba todas las cosas. Eso duró poco, como todos sabemos, porque apareció el pecado del padre, el padre pecador, y eso se unió con las luchas feministas contra el padre, en definitiva, como mostraba Elsa, ¿no es cierto? Entonces tenemos a la madre culpable, al padre culpable. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es das Ding? La culpa, la familia y lo que Blanchot llamaba el principio de insuficiencia. Elsa nos recordaba también, Alejandra, la etimología de familia, esclavo, por supuesto, esclavo del pater, y Boëtius
servidumbre voluntaria. Motivada, esto es interesante, motivada por la costumbre, la ignorancia y el interés. Una voluntad de ser siervo de esos goces, es decir, para gozar del interés, de la costumbre y de la ignorancia, esa gente pagaba un precio, ¿no es cierto? Ahora bien, el goce inconsciente que estaba en juego no lo conocemos, porque no sabemos el pago, es decir, el síntoma que estaba en juego. Eso no sé si vos lo cuentas, ¿no? Ahora, esos goces que aparecen en los síntomas de cada uno hacen que, como decimos desde hace muchos años, que el futuro se invierta en repetición. Es decir, el futuro viene a nuestro encuentro, porque es repetición. Su tiempo gramatical es mayor, ¿no? Cuando vemos a alguien persistir en sus síntomas, es posible decir, cuando esa persona ya no esté, está forjando su destino. Ella habrá sido la que amó a su madre hasta la locura, por ejemplo, ¿no? Es decir, forja su destino porque es el futuro que le vuelve a su encuentro. La familia, como bien nos dijo Elsa, es un artificio para ordenar ese goce. Freud, con el mito del padre de la horda primitiva, donde el padre, como recordamos siempre, gozaba del imposible todas las mujeres. Y ese orden para ese goce es producto de un acto, del acto de los hijos que se hermanaron para matar al padre. Entonces, sí, es verdad, digamos que la sociedad de los hombres se funda en un acto, que a resultas del cual surge la familia. Pero deja a los hijos en el desamparo. Y es a partir de esa Hilflosigkeit que dice Freud, es decir, ese desamparo radical que inventan la familia. Y eso se ve en el film al cual se refería Elsa. Se ve que los síntomas que produce una familia, porque no debemos recordar que cuando hablamos de goce, estamos hablando del síntoma, que todavía podemos seguir manteniendo la clásica definición de Freud del síntoma como una transacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en el film Miss Mel? El padre es el síntoma. Es un síntoma que cada uno carga. La resignación y el sacrificio en la madre. Un deseo de corto alcance, como dice Lacan respecto de la transgresión. Un deseo de corto alcance, como la transgresión en el hijo mayor. Una hija que irá al escapar tan lejos como se lo permita su síntoma, que no sabemos cuál es, esa especie de locura que no sabemos si fingida o que la arrastra, no sabemos las consecuencias de esas locuras que ella hace. Pero no irá más lejos que lo que le permita sus síntomas, como también se ve en el libro de María Negroni. Ella se va a Nueva York y tampoco puede escapar de su madre. Y la otra hija que sigue el mismo destino de la madre. Ser un trasto, como decía ella. Sigmund Freud dice, por lo tanto, y lo confirma la Negroni, que escapar del síntoma es imposible. ¿Qué es la familia para Sigmund Freud? Para él la familia no existe. Existe el Edipo, una estructura de tres que conducirá a Jacques Lacan al nudo real, simbólico e imaginario. Es decir, un modo de abordar al ser hablante producto de una identificación primera, el rasgo unario.
¿Qué es la familia para Jacques Lacan, más allá de su famoso texto La familia de los años 30? La familia para Jacques Lacan, creo que ustedes lo pueden haber trabajado, no he seguido todo el trabajo de ustedes. La familia para Jacques Lacan es un equívoco. En el seminario al que me estoy refiriendo, el seminario 16, analiza, para definir la familia, analiza la perversión y la neurosis. Con el grafo. Fíjense ustedes que estamos no anoté la fecha del seminario, pero es un seminario muy avanzado de Lacan, ¿no es cierto? Todavía sigue utilizando el grafo. La perversión la ubica en el piso superior del grafo, en el lado izquierdo, donde aparecen las letras significantes del otro tachado, es decir, el otro o que no existe o que tiene una falta. Ahí ubica la perversión como una operación de restitución del objeto A en el campo del otro. Por eso, el perverso no lo escribe como significante del otro tachado, sino como significante del otro sin tachar, porque le ha restituido lo que le faltaba en su campo. A ese otro no castrado, que es la pareja del perverso, lo llama homel, es decir, hombre-ella. Ese otro es hombre-ella, porque no le falta nada. A una ella la hace hombre. Cita, ya que estamos en el terreno de los films, cita el film que Mónica, estoy segura que lo recuerda, If. No recuerdo si era Malcolm McDowell, Mónica, no sé si vos te acordás. Me parece que no. ¿Cuál dijiste? If, que transcurre en una universidad. Y Lacan, Sí, Malcolm McDowell. Bueno, entonces, en If, Lacan dice, en la comunidad de hombres homosexuales, hace un equívoco entre hombres sexualizados y homosexuales, en la comunidad de hombres homosexuales, ese otro sin tachar es la esposa del rector. Hay que ver la película para ver ese personaje. Es la esposa del rector que en realidad maneja todo. Inversamente, dice Lacan, inversamente al perverso, inversamente a ese de otro con mayúsculas sin tachar, inversamente, el neurótico lo ubica en el piso inferior del lado izquierdo. Y la operación del neurótico es encarnar el significado de la castración del otro. El significado de la castración del otro. Por eso lo escribe S minúscula, paréntesis, otro mayúscula, tachado. El neurótico encarna el hiato radical en el orden del significante. Fíjense ustedes que es muy radical la operación del neurótico, ¿no? Más que restituir algo al otro, él encarna lo que le falta al otro. El síntoma se articula a nivel del enunciado, efectivamente, por eso lo podemos leer como analistas, porque no es como el perverso que se pone fuera de esa lógica, entonces es muy difícil agarrarlo en su cosa. El síntoma se articula a nivel del enunciado, se lee, porque se juega entre el yo y el deseo, cuyo sustento es el objeto A. No enmascara esa lógica del hiato radical en el orden del significante, donde desfallece el pensamiento. En el drama familiar, son palabras de Lacan, drama familiar, está en juego el yo y el problema de la identificación. Ese es ese problema.
esta operación del neurótico que lo hace encarnar la castración del otro, él la llama la familia. F-A-M-I-L. Ahí está el equívoco, porque aquí no se trata de hombre-ella, sino de mujer-él. Es decir, en primer lugar, mujer. Y entonces dice, hay un él en algún lugar, pero el A, que lo llama estar liberado, no sostiene la identificación. Entonces, por supuesto, es la histeria, ¿no es cierto? La doble identificación histérica, porque la no la identifica, no la hace sostenerse una identificación sexual. En algún lado hay un il. Hay que pagar por, perdón, hay un il en algún lugar y un A liberado que no sostiene la identificación impide resolver aquello con lo que se confronta cualquier ser humano, es decir, la castración del otro. Es decir, la estructura, dice Lacan. Hay, y aquí viene lo que nos interesa, que es el problema de la salida de la neurosis y también de la perversión. Hay que pagar por una salida que haga litoral, es decir, y esto es fantástico, un saber que se recubra con un saber, miren, es la primera vez que escucho esto en Lacan, que se recubra con un saber experimentado de la relación sexual, que aprehenda el punto al infinito que es atolladero y aporía, pero también límite. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Lacan, no? Hay que gozar en la relación sexual hasta tener la experiencia de la confrontación con ese punto al infinito para que eso pueda ser, vamos a decir, de sostén a un saber que pueda permitir, quizá en un análisis, una salida a la neurosis. Veamos qué dice Alejandra con María Negroni. Volvamos a Melanie Klein. Lacan dice que hizo falta una Melanie Klein en posición de niña, con ojos de niña. Dice. Me interesa lo de los ojos por el caso de María Negroni, ¿no? Hizo falta una Melanie Klein en posición de niña para tener el catálogo de los monstruos con que el niño habita la imagen de la madre. Monstruos, esto lo dice, les cuento, en el texto sobre Gilles. Monstruos que también habitan a la madre. Lacan dice, Freud se dio cuenta de eso, tempranamente, antes de sus textos sobre la feminidad y la sexualidad femenina. No dice cuándo, antes. Yo creo que es en el caso de un caso contrario a la teoría psicoanalítica. Porque ahí Freud habla, ¿se acuerdan esa mujer que... Sí, un caso de paranoia contrario a la teoría contrario a la teoría psicoanalítica, exactamente, la mujer que le palpitaba el clítoris y estaba ligado a una máquina fotográfica. Dice ahí Freud, se trata de una madre espía y perseguidora que, digamos, bueno, hace la vida imposible a la hija de separarse de ella. Entonces, dice Lacan, que Freud se dio cuenta de que las pulsiones agresivas kleinianas son demandas dirigidas al otro del que se depende, es decir, a la madre, ¿no? Un nudo que hace equivaler demanda de muerte a muerte de la demanda. Ahí está el impasse. No dice de quién es el sujeto de esa demanda, evidentemente. Se produce entre la madre y la hija.
demanda de muerte a muerte de la demanda, que más tarde Lacan nombra deseo de muerte. Deseo de la muerte de la madre, que es el origen. Es equívoco, deseo de muerte de la madre, ¿no? Como dice bien Negroni, es una confusión, no se sabe quién es quién. ¿Quién le desea la muerte a quién? Deseo, dice Lacan, en el seminario 5, criminal, sin mediación. Y si ustedes leen bien el libro de María Negroni, ella hace equivaler madre, que escribe con mayúsculas, a muerte. Alejandra dice bien que detrás de la demanda al padre, o sea, lo que traducimos nosotros como penisneid, o sea, empeño en el pene, como decía Germán, empeño en el pene, no envidia, empeño. Una mujer se empeña. Detrás de la demanda al padre está esa demanda a la madre que mantiene a la niña en el amor, el odio y la ignorancia. En el epígrafe que citaba Alejandra, Jacques Lacan responde qué espera una niña de su madre, ya que si espera el pene del padre o el hijo del padre, ¿qué espera de la madre? Acá tenemos un problema. Yo escribí un texto que se llama Las hadas buenas, en el Encanto de Viso, en mi libro, donde descubrí que hay distintos modos en que aparece lo que la hija le pide a la madre. En la versión francesa dice, no dice sustancia, dice subsistencia. En varios lados dice subsistencia y en otros dice sustancia. Hice una investigación, es un problema filosófico. No es sustancia de goce ni nada traducido simplemente. No, hay una cuestión entre sustancia y subsistencia en la filosofía que hace una diferencia específica. Donde trato de arreglarme con ese quilombo. Entonces, ella espera, para mi gusto, según lo que yo he leído, no sustancia, sino subsistencia. Pero hay que entender la diferencia en la filosofía. Esa respuesta, que la niña espera más subsistencia del padre, implica que el empeño no es lo que ella espera de la madre, es decir, el pene, el falo. Aquí hay un problema. El problema es que el inconsciente está estructurado como linaje, que permite contar las generaciones, ¿no? El padre que era ingeniero, el abuelo que era ingeniero, y se retrocede hasta cierto punto, cierta numeración, los reyes se nombran con números, las reinas también, porque entran en este mismo sistema numérico. Si el inconsciente está estructurado como un linaje que permite contar las generaciones, la madre en su linaje es innumerable, porque es el origen. Es un reflejo al infinito, que se anuda en un punto al infinito propio de la estructura real, simbólica y imaginativa. Quizá por eso Jacques Lacan dice, en el Congreso para la Sexualidad Femenina, que la orientación de Klein hacia la madre es, y dice algo así como todo el mundo se habrá dado cuenta, que la orientación de Klein hacia la madre es una promoción conceptual de la sexualidad femenina. Es decir, la madre no existe porque la ecuación niño igual falo la hace subsistir no toda. Y le es imposible dar más subsistencia a su niña. Émile Laurent ha podido decir, comentando la obra La señora Klein, que escenifica la relación de Melanie Klein con sus dos hijas, que cada una de ellas, es decir, la madre y las dos hijas, cada una de ellas da vueltas en redondo, leyendo muy bien
la falta de la otra, pero sin poder llegar a decir la suya propia. Esa lectura de la falta propia, ahora lo digo yo, la podría hacer en un análisis y así incluirse en un posible linaje materno. En el corazón del daño, Alejandra muestra a una niña kleiniana, sumida en el desamparo, en la Hilflosigkeit, en la angustia más radical, que no cesa de decir sí a esa monstruosa madre. Y también la narradora, y esto es lo más interesante para mi gusto, dice que escribe sobre el cuerpo de la madre. Es con el cuerpo de la madre que escribe y es sobre ese cuerpo que escribe. Las dos escenas que Alejandra recorta. La niña reducida a una mirada, a tal punto que ella dice, yo era la luz de sus ojos. La otra escena. La niña a punto de encontrarse con su deseo, abismo del escote y pechos nacientes. La niña cierra los ojos. No quiere saber lo que ya sabe. Pero es la primera vez que no le cuenta eso a su madre. Tiene un secreto. También ella. Lo que ya sabe aparece recién al final del libro, como pregunta, que la sitúa o la podría situar en un linaje. Y cito a María Negroni. Empecé a preguntarme qué clase de niña fuiste. Yo agrego, qué clase de niña fuiste para tu madre. ¿Qué clase de niña fuiste? ¿Por qué el asma? ¿Cuándo empezaste a sufrir? Es decir, comienza lo real, dice Lacan, aparece como pregunta. Es decir, que la respuesta ya está antes, ¿cierto? Se pregunta por el síntoma de su madre. Hay un síntoma que se transmite de madre a hija. La imposibilidad de respirar. Vean el libro y van a ver que a cada momento, Alejandra estará de acuerdo, a cada momento ella habla de que no puede respirar, ¿no? Sí. El asma que hace sus vidas irrespirables. Si le sacamos la S, él ama. Él ama. En algún lugar hay un él. En algún lugar hay, vamos a decir, falo. Él ama sí mismo. La familia. La familia es un amor que se confronta con un vacío abismal. Se confronta a otro, radicalmente otro. La autora, Negroni, alude, sin nombrarlo, a Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Pero esa voluntad, de la que habla incluso el mismo Schopenhauer, es una voluntad, vamos a decir, inconsciente. Es un hágase tu voluntad. Las místicas decían, si es tu voluntad, arrójame al infierno. Lo mismo dice Negroni, me arrojé a la hoguera. Las metáforas de ese otro cuya voluntad, a la cuya voluntad me entrego, que es ese abismo sin nombre, las metáforas de ese otro son muy interesantes, son las del lobo, del hambre insaciable, lo abierto, el agujero negro, la falta de límites. ¿Qué debo decir? Para mí es obvio que María Negroni ha leído bastante a Lacan.
se ha analizado, no sé si con un lacaniano, no parece, lo cita una vez al analista, pero sí que ha leído a Lacan porque es como que lo sigue al pie de la letra. Y su escritura trata de anudar lo real como límite, lo simbólico como agujero, lo imaginario como daño. Lo logra el personaje, incluso muerta, su madre le hace más daño. Es decir, su madre es culpable. Lacan advierte, tú no me debes nada allí desde donde te devoro. Una frase extraordinaria. ¿Habrá pagado el personaje y la actora por el saber que se recubre con un saber experimentado de la relación sexual que aprende el punto al infinito? Atolladero imaginario, aporía simbólica, límite real. Les diré algo. En este libro, la relación sexual no existe en muchos sentidos. Nada más. Bueno, gracias, Graciela. La verdad que muy interesante. Bueno, abrimos el espacio a comentarios, preguntas. Una pregunta puntual a Graciela sobre lo que acaba de decir. La frase, no me debes nada, allí donde te devoro, es de Negroni. Allí desde donde te devoro, sí. Vos la lees con Lacan, pero es de Negroni. Sí. No, la frase es de Lacan. Ah, ok. Y lo otro, pusiste la aporía ahí con donde los... ella, perdón, donde la autora se siente culpable ante el lobo, que la devora, Lacan dice, tú no me debes nada allí desde donde te devoro, es decir, es la estructura. Eso pasa. A ver cómo te arreglas con eso. No se trata de sentirse culpable ni de culpar al otro, ¿no? Excelente comentario, Graciela. Y pusiste la aporía en lo simbólico, el límite en lo imaginario. No, lo puse, esto es lectura del seminario RCI, Atolladero imaginario, aporía simbólica, límite real. Okay. Mejor dicho, esta es mi traducción con... en fin. Pero okay, sí. Gracias. Bueno, yo pensaba que tomaste el seminario, tomaste varias cosas que te agradezco muchísimo que hayas tomado. Buenísimo. Tomaste el seminario 16, que es el seminario al que hace referencia Miller en su curso Extimidad todo el tiempo, ¿no? Es decir, encuentra en el seminario 16 que va de un otro al otro, o sea, del otro con mayúscula al objeto A, encuentra allí el concepto de extimidad, que en efecto me parece un concepto, y toma toda la cuestión de la diferencia entre la perversión y la neurosis, la toma Lacan y la toma Miller en extimidad y también en iluminaciones profanas. Ahí retoma la cuestión. A mí me parece importante la cuestión de la extimidad, porque en efecto es algo que el neurótico se resiste a admitir, ¿no? Cuando está completamente tomado por la cuestión de la extimidad, mucho más que el perverso. Es decir, que atribuye al otro su objeto de goce. Su propio objeto de goce es atribuido al otro con mayúscula. Y toda la cuestión es cómo separar eso, ¿no? A mí me parece que eso está muy claro en los dos ejemplos que traen, ¿no? En el de María Negroni, digamos, el gran otro es la madre. En el de María Luisa Bember, o sea, en la Miss Mary, es el padre. Pero en ninguno de los dos casos está reconocido el propio objeto de goce.
lo cual a mí ya me saltó cuando leí los trabajos, y es casual, ¿no? Pero es una casualidad formidable que hayas traído el seminario 16, que no es un seminario muy leído, ¿no? Es maravilloso, hay que decir que es maravilloso. Es maravilloso ese seminario y está muy, muy poco trabajado en realidad. Así que eso ya me pareció un hallazgo, ¿no? Y vos sí, de alguna manera, tu lectura, esta lectura de una María Negroni kleiniana, ¿no? De una niña kleiniana, yo estaría completamente de acuerdo en eso, ¿no? Por lo mismo que habrá leído a Lacan, pero no lo entendió. Que lo habrá leído puede ser, es muy leída, pero que lo haya entendido no pareciera, ¿no? Porque es más bien el relato de una niña kleiniana, en efecto. Lo otro que me pareció muy interesante que trajeras es un artículo que a mí me gusta mucho de Freud, que es justamente un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica. Porque es un caso... Es de 1915. De 1915, eso te iba a decir. Es anterior a todo lo que escribe sobre la feminidad. Y es mucho más interesante, ¿no? Sí. Porque en realidad habría que decir aparentemente contrario a la teoría psicoanalítica. Porque al final no es contrario a la teoría. Lo que quiere demostrar es que no es, parece contrario, pero no es contrario a la teoría psicoanalítica. ¿Y cuál es la teoría psicoanalítica? La teoría psicoanalítica es una teoría sobre la paranoia, ¿no? Y entonces, la de Freud, que siempre el perseguidor tiene que ser del mismo sexo que el perseguido. Entonces, este texto, este caso, aparecía como contrario a la teoría psicoanalítica porque el perseguidor era un hombre, que ella se imaginaba, que es un hombre que la lleva a tener sexo, y ella se imagina que él puso a alguien a sacar una foto detrás de la cortina. Freud hace una relación entre el clic de la fotografía y el clic del clítoris, de la excitación clitoridiana, y parece que el perseguidor entonces es un hombre, es un compañero de trabajo que le ha llevado a tener relaciones sexuales a un departamento y que tiene a alguien escondido detrás de la cortina y está sacando la foto. Pero el secreto está en para quién es la foto. La foto, el temor de ella es que esa foto sea entregada a la jefa. O sea, ahí aparece alguien del mismo sexo, la madre. O sea, que el temor de ella... No, y además es interesante, no la madre, perdóname, no la madre, la mirada de la madre es lo que está en juego, ¿no? Exacto. La madre espía, la mirada de la madre. Exactamente, la madre espía. La madre que estaría espiando todo el tiempo su cuestión sexual cuando ésta aparece, ¿no? Y que aparentemente, no es que Freud lo explique mucho más, pero aparentemente esto sí, lo explica. Esto impide que ella pueda tener acceso a un hombre, ¿no? Que es lo que vos tomabas de la relación sexual, o de las relaciones sexuales. Y a mí me parece que hay algo de esto en el libro de María Negroni, que en efecto hay algo de esto, ¿no? Que no parece que... Fíjate que, Mónica, que... Sí, te escucho. No, que cuando yo decía que la relación sexual no existe en varios sentidos, es que la tipa no habla de sus relaciones sexuales, no habla de su goce femenino, vamos a decir, de su... creo que incluso explícitamente, no sé si vos te acordás, Alejandra, creo que explícitamente dice que su compañero, con él no tenían grandes relaciones carnales o algo así, creo recordar. Sí. A mí me parece o sea, no aparece el cuerpo, no aparece el cuerpo en tanto gozoso, no aparece su erotismo. A mí me parece que está queda dicho... todo reducido a la escena en la cual ella... Sí, bueno, decía que a mí me parece que está dicho en la escena esa donde ella, digamos, juega con el tema del escote. No escucho bien, ¿ustedes están escuchando bien? ¿Me escuchan bien o no? No. Yo sí. ¿Vos no escuchás, Graciela?
Se ver ahora, entrecorta, a ver se ahora, entrecorta. Graciela, puede ser que sea tu Ahora señal. parece mejor. sí. Tanto, No, tanto a Alejandra decía, como a Graciela las escuchamos bien. decía que me Mónica parece que no, Mónica la escuché entrecortada. eso aparece en la escena donde ella juega, que vos tomaste, Graciela, que juega con el escote y después ella dice, levanté Sí, sí. muros, bajé la persiana, está dicho ahí, ¿no? Claro. Claro, claro, lo que No, la pero en un guía, momento dice que con el compañero no tenían sexo, que a ella no le No me interesaba. acuerdo de eso. no, porque ella está profundamente interesada en la madre, la relación con la madre impide que ella tenga acceso a otra cosa, ¿no? Como en el caso de paranoia. No es un caso de paranoia, Sí, pero digamos, claro. tampoco se sabe si es un caso de paranoia el de Freud, pero lo que se ve claro es la relación de y cómo impide, ¿no? Porque en el libro de María Negroni está el objeto mirada, digamos. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, Más con o alguna menos. dificultad. Bueno, porque estoy viendo a ver si es el mío. ¿Los demás me escuchan? Sí, se escucha bien, Mónica. Bueno, hay quien me dice que sí, hay quien me dice que más o menos. Y depende Bueno, de la señal de cada uno, me parece. sí, vaya uno a saber. Bueno, quiero decir que me parece un hallazgo haber recortado esas dos cuestiones, ¿no? En el caso de Miss Mary, claro, la cuestión es otra, ¿no? Es otra, porque está más referida al patriarcado, es como más antigua. La película también es mucho más antigua que el libro de María Negroni, ¿no? Sí, pero igual ahí se ve la identificación de una de las hijas con la madre, se Sí. ve el padre como síntoma, ¿no? En fin, se ve aquel, Sí, pero está el detalle. aparece un padre, digamos. Aparece un Claro, padre. sí. El padre se Cosa vuelve que, síntoma para todos. No conocemos el síntoma del padre, no lo conocemos. claro. No sé si vos que viste ahora hace poco la película Elsa, ¿aparece el síntoma del padre? No se me ocurre en este momento, tendría que pensarlo un poco. Mm. No, no sabría decirlo. No, porque no es el que la directora está buscando, ¿no es cierto? La directora está buscando más bien los efectos de ese síntoma en los hijos, ¿no? Sí, Y en la mujer. además, bueno, según lo que dice la nota periodística, relata su propia infancia, ¿no? Y Claro. bueno, yo intuyo que la que es un poco alocada y que hace representaciones y ficciones es ella, ¿no? Claro, Este, claro, claro. pero bueno, eso es lo que intuyo. No creo que sea ella la que la obligan a casarse, aunque también podría ser. Pero bueno, me da más pensar que en la película ella está representada por esta chica que se muestra un poquito alocada y que inventa escenarios, representaciones de títeres. Claro, claro. Pero bueno, lo del padre Seguramente. lo pienso y si me sale de acá que terminemos se los digo y si no se los cuento otro día. Acá hace un comentario Mónica Gatti, dice, el padre tiene relaciones sexuales con otras mujeres en la casa. Ah, como el hijo. Claro, Como el hijo que con la Yo me institutriz. quedé pensando algo. Yo escribí del el hijo que hace esta transgresión de acostarse con la institutriz, pero después que lo escribí, lo volví a leer, digo, es una transgresión porque en esas familias tradicionales, ¿no?, de esos años, Claro. tener relaciones sexuales con la empleada o con la sí, no, institutriz, pero no importa, ¿no? Elsa, no importa, A ver, porque el deseo de transgresión está igual. ah, ah. El deseo Pero de era algo acostarse con la frecuente, mucama, que digamos. no es lo, ¿no? Ah, está. Quiero subrayar algo de lo que me parece trae el comentario excelente de Graciela. Casi
como una indicación clínica, ¿no? Porque Graciela ubica, lo voy a decir un poco rápido, lo dijo mejor ella, ¿no? Al padre más del lado de la subsistencia, con el atolondradicho, y a la madre en el abismo, casi en una conexión con el hiato del significante, ¿no? En la estructura, la cosa de la estructura. Ahora, tomando eso en cuenta, que está así en el último Lacan, Graciela nos dice, que creo que es algo que ya está, ahora pensé que ya está en Freud, en la clínica de Freud. ¿No? Uno en general, cuando tiene entrevistas preliminares, empieza un análisis, le pregunta a los sujetos por la novela familiar, por sus padres, ¿no? ¿Qué hacían los padres? ¿Cómo era la vida? Bueno, etc. Recuerden la infancia y la familia. Muy bien. Pero la cuestión no es por el efecto que los padres han tenido, como se decía recién, sobre Miss Mary en los hijos, sino la cuestión son los síntomas de los padres. Y ahora me quedé pensando, en realidad Freud siempre va a buscar los síntomas de los padres. La tos de Dora, la impotencia del otro, ¿no? El que no puede con la mujer en Juanito, etc. Lo que la deuda, no, lo que va a buscar, el signo, el rasgo que va a buscar, es el síntoma de los padres. Me parece algo clave. Incluso hoy. El padre, sobre todo hoy, el padre. Sí, está bien, pero si la madre era muy coqueta, muy histérica, ¿no? Siempre hay algo también. El asma de la madre. El asma de la madre. Me parece que aún hoy es fundamental traer los síntomas de los padres. ¿No? Por supuesto, pero ese es el linaje. No hay más linaje que el del síntoma, después de todo. Exactamente eso. Gracias por eso. Sí, claro. Claro, es por eso que al final el padre mismo está definido como síntoma. El síntoma, lógico. Es el síntoma. Eso empieza en el seminario 11 con el pecado del padre, ¿recuerdan? Sí. Ahí aparece el pecado del padre. Sí. Y después ese pecado se transforma en síntoma, ¿no? Sí, en el sueño de padre, no ves que estoy ardiendo, ya empieza. Bien. Eso está en el seminario. Claro, ahí mismo. Ahí mismo aparece Claro. el pecado del padre. Como el padre es un ordenador, que podría ordenar la subsistencia, pero fallido, barrado, y la madre no existe, como venimos trabajando en el seminario, es un linaje imposible, pero la cuestión está en los síntomas que los hijos pueden recortar de los que han encarnado esas funciones. Sí, el padre María Negroni no aparece para nada. Sí, aparece como un amor un poco idealizado. Sí, era el amor. Que no tiene encarnadura sobre ella. No, el amor de la madre. No, pero un amor más pacífico, digamos, un amor sin odio. Un amor sin odio. Es menos, no es la pasión que tiene con la madre. Claro. Esa es la única. Aparece por el lado de la alegría el padre. Claro. En ella. Más vital, una cosa más vital. Sí, pero ella no escribe sobre eso. No escribe sobre eso. Ella escribe sobre su relación con la madre. Lo que sí me llama la atención es que toda la versión de la madre del padre no lo tocó al padre de ella, que ella tiene, digamos, ¿no? Claro. Ella tiene un padre que no ha sido tocado por esa versión de la madre, ese padre infiel, jugador, malvado, que se va, que todo eso, ¿no? Eso es raro, no sé si es verosímil. Es cierto. Ese padre pecador no tiene consistencia en ella. Está en el sufrimiento de la madre. Está en el sufrimiento de la madre, está algo de eso. Algo de eso uno puede intuir que está en el sufrimiento de la madre. Claro, pero es como que ella no se pone del lado de la madre No. Cuando hay hijas que se ponen del lado del padre, cuando ven que la madre no sé qué hace esas cosas raras que hacía ella. Sí. Cuando sufre. Claro.
por él, supuestamente. Bueno, a mí me parece muy buenas todas las cosas que has traído, algunas un poquitito rápido, como estas referencias que te pedía Pablo a RCI, pero a mí me gustó. Ahí los envío a leer el texto que va a salir en Enlaces próximos, que se llama Los Tres de la Cama. Los Tres de la Cama. Acá hay una pregunta que me va dirigida a Elsa, la voy a tratar de traducir porque está en portugués, pero que me parece que trae otra dimensión de la conversación de hoy, otro tema, que sería un poco más actual, quizá y más social. Dice Adalberto Dominicis, pensando en Etienne de la Boissy, no sabemos cómo se pronuncia, la tiranía nace del deseo de servir, ¿no? De ahí la servidumbre, y es el pueblo el que genera su propio infortunio, cómplice de los tiranos. La tiranía no es un acto de fuerza o violencia de un hombre o de una banda, un grupo de hombres. Está citando a un tal M. Chaui, no sé. Entonces dice mi pregunta, ¿cuál es la relación de esta definición con la familia? ¿De qué definición? De que la tiranía no sería un sometimiento del tirano sobre, ¿no? sobre los siervos, sino que sería del deseo de servir, del deseo Por de... supuesto, por eso es voluntaria. Claro. Es lo que, bueno, lo que traté de decir en los primeros párrafos, ¿no? De relacionar la servidumbre al amo político, rey, emperador, etcétera, de aquellos que, como subrayaba Graciela, se someten por la costumbre, la ignorancia o el interés, y que en la familia se replica no solo por la etimología, sino por lo que venimos trabajando y por las posiciones de cada quien en la familia, se repite esa servidumbre a los goces y a los síntomas, y los síntomas que a su vez cada quien porta por esta relación en la familia, ¿no? Me parece que eso es la relación que intenté explicar. Bien, pero ¿cómo podemos pensar esto hoy? Si una familia está sentada a la mesa, no cada uno con sus síntomas, sino cada uno con su celular. Y uno podría decir, somos siervos del... Vos planteabas al final de tu trabajo el amo anónimo del mercado, ¿no? Que empuja a que cada uno decida su goce, su autopercepción, su nombre, su elección sexuada, etc. Y aparece el tema entre los psicoanalistas de los niños, anticipando quizá algo de la próxima, de los niños tiranos. Los niños que tienen tanto por elegir y cuyos padres están preocupados por atenderlos, porque no les falte nada, porque tengan no sé qué. Se multiplican las tiranías y las servidumbres. Algo de eso. No se olviden que Freud hablaba de His Majesty the Baby. Exactamente. O sea, esto no es nuevo, ¿viste? No, pero nunca como ahora. La época victoriana tuvo algo de eso. Yo estoy viendo ahora una serie que se llama Victoria, que es sobre la reina Victoria, porque me interesa, porque la Cana menciona a la reina Victoria y a su relación con el príncipe Alberto, ¿no? Es en una de las pocas referencias que hace a estas cuestiones Lacan. Ahora me parece que es en RCI. En RCI dice que el psicoanálisis no hubiera surgido sin la presencia de esa mujer con un poder infinito. Sin embargo, cuenta una anécdota, que es una anécdota límite, y que es con el marido, que él en un momento se harta, porque él es un alemán que a veces se harta, digo porque además estoy viendo la serie, que es muy buena, como todas las series inglesas. Entonces hay un momento en que él se encierra y no quiere ya verla, porque está harto de que ella lo domine. Y entonces él le golpea la puerta ella le golpea la puerta varias veces porque ella lo ama,
y le dice que por favor le abra, que ella es su reina. Y hasta que no le dice que le abra porque es su mujer, él no le abre la puerta. Y Lacan subraya eso, ¿no? Como diciendo que hasta la reina, porque la reina Victoria, su punto de mujer, ¿no? Es ese amor por el príncipe Alberto, lo que le haría Pero un ahí poco... se ve también, Mónica, ahí se ve, yo leí la biografía de Strachey, que Lacan dice, Claro, sí, yo también. es la mejor biografía que hay todavía, Sí, y ella yo ahí, también. bueno, y ella ahí dice, cuando se muere Alberto, dice, esta pobre niña desamparada, ¿no? Como queda ella después de la muerte de él, del desamparo hirplósical, ¿no? Quizá en la época actual tengamos que tomar de alguna O sea, manera volvemos nueva al a la cuestión del desamparo inicial. desamparo. Sí, sí. Voy una- a hay que tomar eso, ese es el punto, el del desamparo. eso, voy a leer algunas cosas que aparecieron en el Perdón, chat, ¿puedo decir una cosita pero van a breve? tomar. Bueno, dale, Elsa. Muy breve, con lo Dale. que decíamos antes del sometimiento, la tiranía, bueno, la sumisión, una frase del libro de Negroni que yo había subrayado, que me parece que es preciosa en este sentido, dice: qué estrategia tortuosa la sumisión. Me parece que con esa frase no hay mucho más que agregar. Y Celina Feberstein dice, María no escribe demasiado sobre el padre, pero sí deja entrever algo de ese padre que ella amaba o idealizaba y que la abandona, pero tampoco es eso lo importante, el corazón. Y Silvina Echeverry dice, María escribió, querida hija, mi gran ilusión realizada, mi única posesión enteramente mía. Ahí se está refiriendo a la madre. Mi padre, en cambio, la madre creo que escribe eso. Sí. Mi padre, en cambio, me llevaba al zoológico, me protegía del hombre de la bolsa, organizaba rifas. Bueno, Marcela Gutman agrega a nuestra conversación si se trata de servirse de, en lugar de servir, como una salida. Alguien allí agrega que hay una serie en Netflix, si es Victoria la serie. Sí. No es la que yo veo no es en Netflix. Victoria la veo está en HBO. Está en Flow. Está en Flow, claro, está en Acá Flow, pero preguntan no si en está en Netflix. Netflix, en Film and Arts. De Film and Arts. De Film and Arts. Ok. Sí, en Film and Arts está. En Ok. Film and Arts. Pero yo veo Film and Arts mediante Flow. Pero esta es muy buena, ¿eh? Hasta está la escena de golpear la puerta, aunque no está tan bien resuelta como nos la cuenta Lacan, a mi gusto. Pero se ve esta cuestión de ella, de esta contradicción entre ser ella la que... Por ejemplo, el árbol de Navidad, George Duby dice que es un invento de la reina Victoria para reunir la familia. Pero en la serie está muy clara que el árbol de Navidad lo lleva el príncipe Alberto a la familia de la reina Victoria, porque era una costumbre que venía de Alemania del Norte, o sea, una costumbre nórdica. O sea, no contradice que es en esa época que surge el árbol de Navidad para reunir ahí a la familia, que a ellos les importaba mucho, pero le da más protagonismo al príncipe Alberto en relación a eso. Eso también me pareció muy interesante. La otra película, Mónica, que seguramente vos también te acordarás, es La señora Brown, con Judi Dench haciendo de Victoria. De Victoria de cuando ya es mayor. Claro, y que aparentemente tiene un amor platónico con el tipo que le cuidaba los caballos. Sí. Es La que señora para ella Brown. el amor era muy importante, lo cual a uno le parecería que no, si entendiera la historia de un modo lineal. ¿No? Claro. Pero por algo apareció Freud ahí, ¿no? Hay ahí una familia, hay ahí un él. Hay un él. Hay un él, tal cual, eso. La familia, tal cual. Eso me pareció un hallazgo, Graciela. Tanto la Homel como la familia.
Sobre la cuestión de la servidumbre voluntaria, a la frase que leyó Elsa de Negroni, José Luis Racente agrega: decía, el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Claro, No, si uno no se olvida que el amo siempre es el significante amo, eso se entiende perfectamente. Sí, eso hay que Lo tenerlo muy necesita para claro, que vivir, el amo es el porque significante es amo. lo que lo sostiene, ¿viste? Claro. Claro. Creo que esto se pone en serio con algo que apareció la vez pasada, de no confundir al padre con el nombre del padre. Al pobre padre, digo, el personaje de la novela, con el significante del nombre del padre. Bueno, por eso Lacan llegó a RCI, para poder decir con 3 letras las funciones de la primera identificación, ¿no? Y ahí es donde aparece el padre imaginario, el padre remiten más bien a esa función del significante como originario, vamos a decir. Bueno, retoma, al comienzo del seminario 24, retoma las 3 identificaciones freudianas. Todo el tiempo lo hace. Es decir, lo que vos dirías es que con RSI él reescribe el inconsciente estructurado como un linaje. Eso es lo que muestra ahí en el texto que va a publicar Enlace. Sí. Lo tendremos que leer entonces. Sin duda alguna que lo vamos a leer. Hay que decir también que Lacan dice que RCI es el nombre de su síntoma, el de Lacan. Y además agrega, y no estoy especialmente orgulloso de ello. Por si alguno está muy orgulloso de sus síntomas. Aunque uno supone que sí que está especialmente orgulloso de eso. En realidad. Y tiene toda la razón y para estarlo, por otra parte. Bueno, a mí me parece que hemos llegado a un punto que podíamos, ha sido con mucha puntualidad hoy. Hoy estamos muy puntuales y ha habido, me parece que hay mucho para releer. Una muy provocadora conversación en la cual nos insiste, como nos pasa todo este año, el tema de la madre. Debe ser algo que está en la época y en la clínica. ¿Por qué nos insiste tanto? No vamos a hablar de la familia, la madre. Pero me parece que es interesante lo que traía, lo que traía Graciela, que, digamos, poner el acento en la cuestión de la salida, ¿no? Exactamente. Me parece que esta clase trae un poco eso y eso me parece que es interesante. Pero me sorprendió mucho que Lacan hable de ese modo de la experiencia del coito, ¿no? Sí, es muy interesante esa cita. Totalmente. ¿Es donde está en el 16 también? ¿Estaba ahí? Sí. El 16 es una maravilla y no es un seminario muy conocido. Sí. Porque quedó eclipsado por el 17. Y en realidad el 16 es otra cosa. Es otra cosa el 16. No se puede, uno no puede dejar de leer el seminario 16. Pero yo creo que no va uno sin el otro. En uno arma la consistencia lógica del objeto A para poder meterlo en los discursos. Tal cual. Saliendo de la teoría del gran otro, y después aplica eso a las sociedades, a los lazos sociales, lo extiende. Uno acompaña al otro. Sí, hay una cosa que dice, que también la tomaste, Graciela, me pareció oírlo en el medio de varias cosas que dijiste muy interesantes. Y es que habla, digamos, está tomando la teoría del gran otro y de la cosa en el entrecruzamiento entre Freud y Heidegger, diría yo, a la altura del seminario 16. Entonces, escribe gran otro sobre la cosa, ¿no? Como que el gran otro es, por decir, la muerte de la cosa en el lenguaje, que deja como resto al objeto A. Pero hay algo que me pareció escucharte, que ponía más a la madre del lado de la cosa y al padre del lado del gran otro. Eso te lo pregunto.
Bueno, es que Lacan se desliza, cuando habla de otro con mayúsculas, se desliza por muchos lados, ¿viste? Entonces Sí. otro no se puede leer siempre del mismo modo. Claro. Acá está ese otro irreductible, Mm. que no es el padre, digamos, No sé si el otro irreductible. del lenguaje. Bueno, Sí, bueno, sí. Digamos, es el que triunfa sobre la cosa, por así decirlo. ¿No? no, por eso te digo, ahí, finalmente el otro para Lacan es el cuerpo, al final de su enseñanza. Y Sí, al ese es final, sí, al final el radicalmente otro otro. Vale. es el uno. Yo creo que está en ese camino acá, está en ese camino. Cuando habla de la estructura ¿qué es? Es RCI. Y RCI es ese nudo imposible, digamos, del cuerpo, la topología del cuerpo. Y sí, que todavía no lo tiene en el seminario 16, pero que a mí me parece un antecedente distinto, porque también esa estructura del otro sobre la cosa sería la que aparece en los discursos, bajo la forma de ese uno, que sería el gran otro, Claro. el sujeto barrado, que sería la cosa. Es un modo de entenderlo, no sé, tendría que pensarlo. No lo había pensado nunca así, pero... Eso lo dice Miller en Extimidad, Interesante. en la lectura que él hace del Interesante. seminario 16. No lo tenía hace mucho, no lo leo, mira, lo voy a leer de nuevo. Está bien. Bueno, Bueno, la verdad es que nos Muy lleva bien. a estudiar varias cosas. Muy bueno. Está buenísimo. bueno. Excelente. Gracias, Agradecemos Elsa, mucho, y les Muchas gracias, agradecemos mucho a Gracias a todos. Teresa. Graciela. Muchas Gracias, gracias, Alejandra y Graciela, Elsa. muchas gracias a Alejandra, Elsa y a todos Hasta la los que han próxima. escrito y colaborado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.